Seguimos hablando de esa crisis en Ucrania. Exsecretario general de la OTAN, exalto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea durante 10 años, hasta 2009. Bajo su mandato, Europa vivió la guerra en Yugoslavia y ahora se mira con preocupación lo que pueda ocurrir en Ucrania. Javier Solana, muy buenos días. Buenos días. Señor Solana, gracias por atender al canal 24 Horas. ¿Qué supone el reconocimiento de las zonas prorrusas de Donetsk y Lugansk por parte de Putin? Pues yo creo que la decisión que ha tomado el presidente Putin es gravísima. En sí, la propia decisión y también el momento en que la toma. En sí, porque ya sabíamos que tenía fuerzas introducidas, militares y paramilitares, en esas dos provincias, pero el decir que entra en esas dos provincias porque hay guerra y él va a poner la paz es una mentira de tal dimensión que no la puede creer nadie. Él quería desde hacía tiempo muy probablemente el quedarse con esas dos provincias, como de otra manera se quedó con Ucrania. La obsesión que tiene el presidente Putin con Ucrania es irracional y está actuando también desde una cierta perspectiva de forma irracional. No tiene salida estas operaciones que está haciendo, porque hasta los chinos, sus amigos, últimos amigos íntimos, ya han dicho que romper las fronteras es algo que es contra el derecho internacional, saltarse las fronteras de un país y cambiar las fronteras de un país, y esto es lo que está haciendo. Por lo tanto, una gravísima decisión que tendrá consecuencias sin duda. Y las consecuencias tienen que estar ligadas a la unidad de los demás países que forman el peso fundamental de Naciones Unidas, y tratar de que esta situación se le dé marcha atrás. No va a ser fácil, pero no podemos quedarnos sin hacer nada cuando por segunda vez Putin decide hacer o tomar una decisión que es quitar a Ucrania parte de su territorio. Hablaba de un aviso también por parte de Putin. ¿Es el paso previo a una invasión rusa? No sé si con este escenario ahora mismo se puede abrir un escenario bélico en este país. Bueno, bélico lo hay ya en esas fronteras, en la frontera con esas dos provincias. De cierta manera, han tomado por la fuerza una parte de un país. Pero si me preguntan que si espero que vaya a hacer una operación de conquista, de intentar conquistar el país entero, yo creo que en este momento Putin no va a hacer eso. Pero lo cual no quiere decir que no mantenga en su mente, en su corazón, como él dice, que Ucrania es parte de Rusia, y lo que está haciendo pues es llevar a la práctica esa reflexión o ese sentimiento que tiene frente a Ucrania. Ante esta situación, ¿cuál debe ser la respuesta de Occidente? ¿Es suficiente con la aprobación de sanciones? Pero la primera, lo más importante es que estemos unidos, que la respuesta sea una respuesta clara, contundente, por parte de toda la comunidad internacional y desde luego pues, por los países europeos, sin duda ninguna. Y tiene que ser una respuesta en este momento, yo creo que debe ser sancionadora, sin necesidad de pensar en armas, sancionadora. Y sancionadora donde se pueda sancionar con mayor daño, si me permite la expresión, a las instituciones y a las personas que mandan en Rusia, que son los responsables, y que fueran lo menos dañinas para la población rusa y para la población europea. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un equilibrio, que es un equilibrio difícil, pero no imposible, pero sí es verdad que hay que hacer una operación de sanciones rápida. En este sentido, en el contexto de estar unidos, que es de lo que usted habla, ¿hay margen todavía para la diplomacia? Hombre, la diplomacia, para mí, existe siempre margen para ella. Lo que sí es verdad es que hemos estado todo el fin de semana reunidos en Múnich, hemos tomado algunas decisiones importantes para que Putin pudiera
volver a recibir, a reunirse con el presidente Biden, para que los ministros europeos y los dirigentes europeos también tuvieran ocasión de volver a tomar contacto con Putin, y eso estaba así planeado. Se esperaba una conversación telefónica con el canciller alemán, que debería haber sido hoy o ayer, y una conversación real, una conversación por videoconferencia entre Putin y el presidente Biden, que dudo mucho que se vaya a producir. Usted, bajo su mandato, Europa vivió la guerra de Yugoslavia. ¿Qué diferencias ve usted entre este nuevo conflicto y el que se vivió durante la guerra en Yugoslavia? Totalmente diferente. Los Balcanes fue una guerra étnica, y esta es una guerra de poder entre Putin y un país que es independiente, que se separó de la Unión Soviética legalmente y que tomó unas decisiones muy importantes cuando se separó. Se separó a través de un documento, el documento que se aprobó en Budapest, por el cual Ucrania abandonaba, digamos, las armas nucleares que tenía y se las daba a Rusia. Y como contrapartida, Rusia reconocía la independencia y la soberanía de Ucrania. Ese documento, que es de no hace mucho tiempo, pues ha sido violado ayer otra vez. Ya se violó con Crimea, pero ahora se ha vuelto a violar ayer. Por lo tanto, estamos en momentos de violación de un buen número de tratados firmados y reconocidos por nosotros, los europeos, los americanos y Rusia. Y en esta crisis cambian ciertos aspectos. El origen de todo esto es ese deseo de Kiev de entrar en la Unión, en la propia OTAN. ¿Hay algo más? ¿Se nos escapa algo más, señor Solana? Bueno, yo creo que Kiev, Ucrania quiere ser un país independiente, es decir, que tenga todas las capacidades de lo que es un país independiente. Es verdad que es un país que tiene que tener en cuenta en qué vecindad está. No es lo mismo ser vecino de Inglaterra o de Francia que ser vecino de Rusia. El vecino de Rusia, y habiendo sido parte de la Unión Soviética, pues tiene una historia que es suya, pero que también es una historia de los que pertenecían al mismo grupo. Es decir, que una relación de Ucrania buena con Rusia sería también muy necesaria y muy buena, porque de tener esa frontera siempre con grandes preocupaciones va a hacer que Ucrania no sea nunca soberana, porque no va a tener la capacidad y la tranquilidad para poder gobernarse a sí misma si tiene siempre a esta Rusia agresiva. Por lo tanto, el hacer lo posible para que esa frontera sea una frontera tranquila y no agresiva es fundamental para que Ucrania sea un país realmente independiente. Señor Solana, muchísimas gracias por analizar con nosotros el escenario y lo que pueda ocurrir en Ucrania. Gracias por atender al canal 24 Horas. Gracias a ustedes.